Bien, ya, listo. Entonces, vemos que la, a pesar del metamerismo, hay cierta tendencia a la especialización. Entonces vemos que en un camarón la parte delantera está asociada a la captura de alimentos, la parte de atrás está más asociada a al escape. Porque, ¿cuál es la función de un músculo tan grande en un camarón o en una langosta? Eh, pues tiene que ser algo muy importante para que el animal dedique tanta energía a formar ese músculo. Y ese músculo está asociado fundamentalmente al escape. Porque el camarón, cuando está viviendo en su hábitat normal, él va caminando con las patitas. Él nada con los pleópodos y camina con los pereiópodos, las patitas delanteras. Pero las reacciones de escape las logra con el telson. Él flexiona el abdomen violentamente y logra un escape hacia atrás, como si fuera un calamar o un pulpo que escapan con propulsión a chorro. En este caso, pues es un violento golpe de agua y el animal pues logra escapar. Lo que pasa es que uno no se da cuenta de esto hasta que te toca pescarlos. Y entonces cuando la red los va perturbando, tú ves cómo los bichos escapan y empiezan a pegarte del estómago, de las piernas, de las pies, de los brazos, cuando estás arrastrando la red que está capturando el camarón. Los animales segmentados tienen dos elementos que no se consideran segmentos. La parte frontal, que se llama acrón, y un pigidio que es posterior, y los segmentos corporales intermedios. En anélidos los podemos observar con más facilidad, pero en cordados han quedado observables en el esqueleto axial, los segmentos, digo, los músculos, los nervios. El segmento más joven suele estar próximo al pigidio, así que el más viejo estará cerca de la cabeza. Es decir, que cuando el animal va creciendo, se va formando segmentos de atrás hacia adelante. ¿Cómo distinguimos nosotros en los cordados la segmentación? Bueno, veamos la columna vertebral de nuestro cuerpo. Tenemos la cabeza pegada a la columna vertebral con una primera vértebra que es el atlas y luego sigue bajando a lo largo de toda la columna vertebral, de lo cual salen dos orificios por cada vértebra. Cada orificio sale un nervio. Entonces, evidentemente una segmentación allí que termina en el coxis. El coxis es nuestra cola. Nosotros teníamos cola durante nuestro desarrollo embrionario, pero luego esa cola se pierde, pero el coxis sigue teniendo segmentación. La segmentación facilita la organización para la especialización funcional de partes del cuerpo. La podemos ver en los gusanos anélidos, donde una porción del cuerpo se destina a la reproducción, el epitoco, por ejemplo, en los crustáceos y en los cordados. Al respecto, Clark desarrolló la teoría excavadora mediante la cual explicaba que los organismos segmentados eran más eficientes excavando que los no segmentados. Es decir, un animal que tenga un solo cuerpo tipo anélido, tipo nemátodo, es menos eficiente excavando que un animal que es segmentado, porque la capacidad de formar peristalsis, como el movimiento peristáltico del intestino, por ejemplo, cuando hacemos la digestión, el alimento se va moviendo en el intestino delgado porque el intestino se contrae progresivamente y va moviendo ese alimento hacia el intestino grueso, que también se contrae. Entonces, esta peristalsis permite que el animal penetre en el sustrato más fácilmente que si no tuviera el cuerpo segmentado. Entonces, con los anélidos comenzamos el grupo de los celomados. Ahora, ¿qué es un celoma? Habíamos visto esta imagen anteriormente. Los platelmintos tienen un cuerpo sólido, salvo por la cavidad digestiva. Pero lo que es la pared corporal y la pared corporal, que es la zona azul, y la cavidad y la cavidad digestiva, el resto rosado es relleno, está lleno de parénquima. Mientras que en un nemátodo vemos que hay una cavidad llena de líquido, el pseudoceloma,
tenemos la pared corporal en azul, el pseudoceloma recubriendo con esa pared rosada, luego un líquido y luego el intestino sin estar recubierto por un epitelio. Pero en un anélido, como una lombriz de tierra que vemos aquí, vemos que tenemos la pared corporal en azul, el celoma, que es la cavidad toda recubierta arriba y abajo por un epitelio, y luego los septos que me dividen el celoma izquierdo y el celoma derecho. Es decir, que en cada segmento yo tengo este líquido formando dos cámaras, pero la cámara solamente abarca cada segmento. Entonces se entiende que el celoma recubre tanto la cavidad digestiva como la cavidad corporal. El pseudoceloma solamente reviste la cavidad corporal. Bien, los anelios se dividen en tres clases: los poliquetos, que vemos aquí en esta imagen, los oligoquetos, que vamos a ver en la siguiente imagen, y los hirudíneos. Aquí vemos un poliqueto errante. Los poliquetos se dividen errantes, los que tienen vida libre y se mueven, y tubícolas, que viven todo el tiempo en un tubo. Eso no significa que los tubícolas no sean depredadores también, pero en este caso tenemos organismos filtradores como este sabélido o el serpulio que vemos aquí abajo, con unos colores bien bonitos. Aquí vemos el poliqueto errante Tomopteris, la familia Tomopteridae. Es un poliqueto pelágico. Él vive todo el tiempo nadando en la columna de agua. Sus parapodios vemos que están dispuestos para la natación, mientras que este poliqueto que vemos aquí es un ícido. Vemos que los parapodios están hechos también para nadar, pero también para reptar. La parte inferior del parapodio, que no vemos aquí bien, le permiten caminar sobre el sustrato. Vemos la cutícula, que tiene ese color tan bonito. Eso no es un color verdadero, eso es que es iridiscente, y la luz es descompuesta en sus colores primarios. Vemos que el rojo está más cerca del centro del animal y los azules están más hacia los extremos. Aquí vemos la lombriz de tierra, ustedes la conocen. Y abajo vemos los tubifícidos, que son unas lombrices de agua dulce. La lombriz de tierra es terrestre, los tubifícidos son solamente de agua dulce. Aquí vemos las sanguijuelas, los hirudíneos, hirudomedicinales, que vemos aquí arriba. Tiene esos garfios que le permiten pegarse a su huésped. Él tiene dos ventosas, la ventosa inferior y la ventosa anterior. La ventosa anterior es la que tiene estos dientes que le permiten pues chupar sangre, y pues constituyen pues muchas veces un problema. Uno se mete en un río y termina con un montón de sanguijuelas pegadas al cuerpo, ¿no? Bien, vemos la estructura de un poliqueto generalizada. La vamos a ver que de los anélidos, perdón, vamos a usar un poliqueto como ejemplo, pero es válida para todos los anélidos. Vemos que tenemos una cutícula. Ya vimos que la cutícula está formada por mosaicos iridiscentes que componen la luz en sus colores primarios. Debajo de la cutícula hay una capa muscular circular. Cuando ella se contrae, el animal se expande, el segmento se expande. Debajo luego sigue una capa longitudinal, que la vemos aquí al medio. Vemos la epidermis, músculos circulares, músculos longitudinales. Cuando el longitudinal se contrae, el segmento se acorta. Cuando el circular se contrae, el segmento se alarga, y de esa manera pues el animal puede contraerse y creando un movimiento peristáltico. Debajo, bueno, ya vemos el celoma recubierto por un epitelio que tiene dos cavidades, izquierda y derecha, separadas por un septo. Este septo es cerrado en la mayoría de los poliquetos. Hay poliquetos donde tienen una parte del cuerpo que el septo no es cerrado, entonces tendría el celoma continuo en algunos segmentos. Luego vemos al medio el intestino, que es un solo tubo. A diferencia de las capas musculares, que están divididas por segmentos, el intestino es continuo a lo largo de todo el cuerpo. Luego vemos el nefrostoma. Este nefrostoma no es más que la entrada del nefridio, pero el cuerpo del nefridio está en el siguiente segmento. Es decir, que el nefridio purifica el celoma, el líquido celomático del segmento anterior, y luego vemos que el nefridio sale del segmento posterior, y el nefridio poro es por donde se expulsan los productos nitrogenados. Vemos un cordón nervioso ventral, solamente tiene un cordón nervioso ventral
mientras que hay un tubo sanguíneo dorsal y un tubo sanguíneo ventral, que no lo vemos aquí, pero existe. El peritoneo es el epitelio que cubre el celoma. En el caso nuestro, el peritoneo cubre todas las vísceras y cubre la pared corporal, los pulmones, etc. Bien, aquí vemos entonces ahora un corte transversal. Vemos bien los parapodios, vemos que el parapodio pues tiene la parte superior más orientada hacia la natación y el parapodio inferior o neuropodio, porque está más cerca del del nervio, más orientado hacia el caminar. Ambos tienen setas. En los tubícolas, estas setas pues les permiten fijarse a la pared del tubo. Vemos que los músculos que habíamos visto antes, el músculo circular que rodea a todo el organismo, a todo el segmento, los músculos longitudinales, que son 4, y luego vemos los músculos que mueven los parapodios, pues aquí permiten que el parapodio es bien ágil, ¿no? Porque imagínate, si es capaz de permitir el nado, pues tiene que tener una cierta agilidad, ¿no? Solo que aquí estoy viendo que el músculo podales contraen el parapodio, pero debe haber músculos podales en dos direcciones, porque el parapodio tiene que moverse de adelante hacia atrás. Así que alguien lo tiene que jalar hacia adelante y alguien lo tiene que jalar hacia atrás. O sea, que tiene que haber dos músculos en cada segmento para poder desplazar este animal. Luego vemos el intestino rodeado de un saco, un seno sanguíneo intestinal. Vemos que hay un tubo sanguíneo dorsal y un tubo sanguíneo ventral, pero están conectados con el seno sanguíneo que rodea el intestino. La razón es que en el intestino ocurre la digestión, que es extracelular. Los productos de la digestión drenan hacia el seno sanguíneo intestinal y de ahí se esparcen por el sistema circulatorio que está bien desarrollado en estos organismos. El celoma también recibe los productos alimenticios y sirve para esparcir por el cuerpo del organismo los productos alimenticios. O sea, no solamente la sangre, sino el celoma, el líquido celomático, también va a intervenir en la difusión de los productos alimenticios. Aquí vemos entonces ahora el sistema nervioso. Vemos que tenemos un cerebro que rodea a la faringe, vemos la boca, el peristomio, estomio es boca y peri significa alrededor. Entonces, el peristomio rodea la boca, tiene ojos, los ojos están atrofiados en algunos organismos, los que son depredadores, pues ustedes se imaginarán que tienen los ojos muy desarrollados, y en algunos casos se cree que forman imágenes. Tiene unas antenas que le permiten pues y unos cirros tentaculares. Los cirros tentaculares en los filtradores están sumamente desarrollados porque es donde surgen las plumas estas que vimos filtradoras, ¿no? Luego tiene el cordón nervioso que cubre el cerebro, un par que va a lo largo de todo el cuerpo y en cada segmento tenemos un ganglio. Entonces, aquí vemos cómo la segmentación me reproduce el sistema pues, circulatorio, el sistema nervioso, y en cada segmento pues tenemos un par de estructuras. Como reminiscencia de esta segmentación, pues nosotros tenemos un par de riñones, no tenemos un riñón, tenemos dos riñones, tenemos dos testículos, tenemos dos ovarios, tenemos dos glándulas suprarrenales. Es decir que en el proceso evolutivo, estos animales, los anélidos, y los animales que le dieron origen también a quienes los anélidos dieron origen, como los crustáceos, pues fueron perdiendo segmentos y también se fueron especializando. Sí, en el caso nuestro de los cordados, la segmentación persiste, como lo vimos en la columna vertebral, pero no en todos los órganos. En el sistema nervioso nuestro tenemos la segmentación todavía existe, pero en el sistema purificador de la sangre, como es el riñón, solamente quedamos con dos riñones. El pigidio contiene el ano y la cabeza pues contiene los ojos, las antenas, el acrón. El resto de los segmentos pues tienen distintas estructuras.
Aquí vemos cómo el nefrostoma está en un segmento y el nefridio está en el otro, y el nefridio poro está donde está el cuerpo del nefridio. Así que él está purificando el líquido celomático del segmento anterior, no del propio segmento donde él está localizado. Bien, aquí vemos el cerebro, cómo me surgen nervios hacia los órganos sensoriales, las antenas, los ojos, los palpos, y luego pues tenemos las dos hileras, el ganglio subesofágico, y luego cómo de aquí surgen pues las dos cadenas nerviosas que se tienen a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, en resumen, los miembros del Phyllum Annelida son animales segmentados, vermiformes significa tipo gusano. Una característica notoria es la segmentación o metabolismo, que puede desarrollarse como una adaptación para la excavación peristáltica en sustratos blandos. Los compartimientos celomáticos son las estructuras segmentadas primarias que aíslan localmente los cambios de presión y como resultado minimizan la complicación muscular durante la excavación peristáltica. Las tetas segmentarias incrementan la atracción en el sustrato o permiten que el animal se sostenga en el tubo donde vive. Una cutícula fibrosa cubre y protege el cuerpo. Los sistemas nerviosos, circulatorio y excretor son segmentados, acomodan la segmentación primaria a los compartimientos celomáticos para el mantenimiento de los sistemas. Y el digestivo típico es un tubo recto que se extiende a lo largo de todo el cuerpo, desde la boca hasta el ano, y no tiene segmentación. Ok, vamos ahora a concentrarnos en los poliquetos. Vemos este poliqueto, pues tiene las estructuras que ya vimos, solo que aquí estoy viendo bueno, los higos esofágicos, esto era nuevo, ¿no? Este es un poliqueto, un nereis. El nereis es un depredador. Vemos cómo arriba a la derecha tenemos los cirros, los prostomios, el peristomio es alrededor de la boca, y vemos cómo la estructura que forma la cabeza, el acrón, tiene un tentáculo, un palpo, un peristomio, un prostomio, perdón, pero fíjense que es poco conspicuo, pero sin embargo cuando se extiende la mandíbula, vean cómo tiene un par de mandíbulas bien desarrolladas, una faringe que protruye bastante por encima del animal, y eso le permite capturar las presas y llevárselas luego internamente y digerirlas. Aquí vemos los tipos de setas en los parapodios. Las setas pueden ser simples, como vemos aquí a la derecha, o complejas, como vemos aquí en la C, o más complejas en la D. O sea, estas estructuras le dan carácter taxonómico y nos permiten identificar los poliquetos. O sea, una primera clasificación de los poliquetos es separados en errantes y tubícolas, pero luego vamos a ver unas estructuras que tienen cómo se distribuyen los palpos y cómo son las setas, y esto me permite pues ir reconociendo las 90 y tantas familias de poliquetos que existen. La alimentación es fundamental y va a permitir una diferenciación bien marcada de las familias de poliquetos. Arriba vemos un poliqueto sedimentívoro, vemos que él vive en un tubo enterrado, vemos las branquias que sobresalen y un montón de tentáculos que parecen unos hilos blancos cuando uno lo observa en el sustrato. Estos hilos blancos, vamos a verlo aquí abajo, otra familia, pero el mismo sistema, un animal sedimentívoro. Vemos que el palpo tiene un surco ciliado, que es el que permite que las partículas que él consigue en el sustrato las conduce mediante cilios hasta la boca. Así que estos son como si fueran correas transportadoras, múltiples correas transportadoras que el animal tiene y le permite alimentarse de la materia orgánica que está encima del sustrato. Este animal es un depredador, el glicérido. Vemos que la cabeza es muy poco conspicua. El prostomio está el prostomio es el acrón, vemos que la segmentación viene después, pero es muy poco conspicuo, ¿no? Pero sin embargo, cuando el animal va a atacar, saca esta enorme mandíbula con 4 estructuras que tienen además glándulas venenosas,
Y el esófago pues logra distendirse bastante para poder ingerir la partícula que él va a capturar con esa mandíbula. Realmente es impresionante si lo pudieran ver en la naturaleza, cuando este animal, que puede ser pequeño, pero cuando saca esa enorme mandíbula, ya asusta, ¿no? Y además la saca de repente, eso es como una explosión. Aquí vemos un sabélido, ya lo vimos en foto. El sabélido pues es un animal filtrador. Los palpos se transforman en estas estructuras que parecen plumas y vemos que los palpos laterales crean esta corriente hacia arriba que permite pues el agua fluya y las partículas son retenidas y vemos que las partículas pasan por un canal central que tiene varios canales a su vez. Las partículas más grandes pueden ser desechadas, mientras que las inferiores, fíjate, el puntito negro es una partícula. Entonces, ella es capaz de, por movimiento ciliar, llevar las partículas que va captando de la filtración hacia la boca. Aquí en Barbasquillo, lamentablemente ustedes no fueron pero pudiéramos organizar una visita con ustedes también. La hice con los dos grupos, el grupo A de biología y el grupo B. Lo fuimos un sábado durante la baja marea y pudimos conseguir este animal. Este animal es un onúfido, Diopatra, que forma un tubo, a lo mejor él va juntando conchitas, como vemos acá a la izquierda, conchitas, trocitos de alga. En el caso de Barbasquillo, pues tenía pedacitos de cable, pedacitos de bolsas plásticas, todo lo que él iba consiguiendo lo iba formando, iba pegándolo a su tubo, y el tubo está orientado hacia abajo, igual como si fueran los aireadores de los barcos. Él vive aquí y espera con paciencia que pase una presa por delante y la captura con estas mandíbulas, las maxilas que están viendo acá. También en Barbasquillo podemos ver los abeláridos. Ellos forman unos arrecifes bien extensos. Esto está como a 2 metros por debajo de las piedras, pero es una capa continua, casi tiene 2 metros a su vez no, 2 metros no puede ser, porque la María y Manta ocupa 3 metros. Entonces está en una zona en el interlitoral, o sea, no es el sublitoral ni es el supralitoral, sino que está en la zona litoral. Vemos que el animal, pues tiene, aquí lo vemos fuera de su tubo, es un tubo a base de arena, que lo va formando progresivamente, tiene estos apéndices, estos palpos que le permiten extraer material del sedimento y alimentarse. Lo curioso es que él forma arrecifes, entonces él puede dar abrigo a una cantidad de organismos, camarones, cangrejos, que viven también en esta zona, ¿no? Bien, aquí vemos el metanefridio, los animales poliquetos más avanzados tienen metanefridios, los más primitivos tienen protonefridios. Aquí vemos a la derecha un protonefridio. Los más primitivos pues tienen 2 protonefridios en cada segmento, mientras que los más avanzados van a tener nefridios, pero puede que no todos los segmentos tengan. Entonces, la sangre lleva la sangre tiene hemoglobina en muchísimos poliquetos, y el líquido celómico pues está en contacto con la sangre, de tal manera que no necesitamos tener nefridios en todos los segmentos, basta que lo tengamos en algunos segmentos para que la depuración sanguínea, la depuración del líquido celomático pueda funcionar. Vemos que los solenocitos son las células de la cual va a surgir los flagelos que van a mover el agua hacia el interior del embudo, del protonefridio. Luego tenemos el celomoducto y el conducto nefridial, que es donde se va a concentrar el material nitrogenado, porque él va reabsorbiendo el líquido celómico y lo va lanzando de nuevo al celoma. Él está rodeado por el celoma, el líquido celomático, perdón. Entonces, el conducto nefridial termina en el nefrosporo, que es donde va al exterior y expulsa la orina. En el caso del metanefridio es más complejo, el mismo principio, pero es más complejo y no todos los segmentos van a tener metanefridio. Aquí vemos el nefridoporo en el segmento posterior. En la reproducción de los poliquetos
En este caso, los animales son dioicos en su gran mayoría. Algunos poliquetos son hermafroditas simultáneos, por cierto. En el caso de la espermatozoides y los óvulos, se van a formar del epitelio que recubre al celoma, se van a acumular en el celoma y eventualmente van a ser expulsados los espermatozoides y los óvulos por gonoductos o ocurre una explosión. Cuando el animal está en proceso reproductivo, los espermatozoides y los óvulos están rellenando todo su cuerpo y cuando él recibe el estímulo adecuado, explota, literalmente explota y libera los espermatozoides en los óvulos y el animal pues obviamente muere. Me pasó en el laboratorio que estaba viendo mis animalitos y no se me ocurría más que no limpiar bien la cápsula de Petri y se había colocado una hembra o un macho de la misma especie en la cápsula y quedaban todavía líquidos del cuerpo. Cuando colocaba el siguiente animal para verlo, yo veía que el animal empezaba a contornearse y de repente explotaba y me llenaba la cara, el microscopio, la mesa, todo era bien fastidioso, pues tenía que ir al baño a lavarme. Y entonces, bueno, aprendí que estos animales reciben un estímulo y literalmente explotan y liberan las gonas, ¿no? Hay otros organismos donde el animal se mantiene. Vemos aquí a la izquierda un epitoco. En Nereis hay varias familias que tienen esta característica y es que una parte del cuerpo del animal se dedica a la reproducción y durante ciertos momentos del año el animal se desprende. Vemos aquí la cabeza, los segmentos del cuerpo y la parte posterior del animal es el epitoco. Entonces, él se desprende y se va a la superficie. Fíjense cómo los parapodios se modifican. El parapodio frontal está dedicado a la natación y a reptar, pero el parapodio de abajo está dedicado más a la natación. Entonces, el Nereis, el epitoque, se desprende del resto del cuerpo y se va a la superficie donde va a asociarse con el resto de los epitocos y va a compartir los espermatozoides y los óvulos según sea macho o sea hembra. Entonces, estos óvulos y espermatozoides se fecundan externamente y forman estas larvas trocóferas que están viendo a la derecha. A y B es el mismo animal, solo que el B es más desarrollado. Vemos que ya va formando los ojitos, que los vemos a la izquierda, también más desarrollados a la derecha. Vemos que la boca se va formando, vemos los segmentos que empiezan a formarse de la parte de atrás hacia adelante y las setas que empiezan a formarse. Entonces es evidente que estas larvas son trocóforas de anélidos, de poliquetos, porque vemos que las setas son bien manifiestas. Vamos a ver los oligoquetos después del examen, pero aquí solamente les adelanto que la estructura general pues se mantiene. Vemos arriba que tenemos el intestino, que es un solo ducto, los nefridios que están en cada segmento, los nefridioporos. El nefridiostoma comienza en un segmento y el nefridio está en el siguiente segmento. Vemos aquí en la parte de abajo la boca, el cerebro que rodea, está en la parte superior, pero rodea al esófago. Vemos que de ahí se forma el canal neuronal, el tubo neuronal que va a lo largo de todo el cuerpo y es doble. El intestino es recto, vemos que tiene la faringe, el esófago, luego tenemos el buche, la molleja, el intestino de la molleja es donde va a ocurrir la trituración del material. La lombriz eterna usualmente come sedimentos y él va a digerir los sedimentos que están contenidos, la materia orgánica que está contenida en los sedimentos, y luego él va a digerirlo progresivamente a lo largo del cuerpo y permite entonces que haya un reciclaje de materia orgánica en el suelo. Su papel es fundamental para el reciclaje de materia orgánica. Esta estructura que no la señalan acá la vamos a estudiar posteriormente, que es el clitelo, de donde tiene funciones reproductoras. Vemos aquí 5 corazones, es decir, el animal no tiene corazón en todos los segmentos, la sangre pues se mueve por peristalsis
a lo largo de los tubos sanguíneos, pero la sangre entre el tubo sanguíneo dorsal y el ventral pues va a estar movida por estos corazones. En el caso de los hirudíneos, tenemos un estómago muy grande con estos ciegos intestinales que son muy numerosos. El animal pues no se alimenta todo el tiempo, a diferencia de una lombriz que está todo el tiempo comiendo, o los animales sedimentívoros que están todo el tiempo comiendo. Estos animales son parásitos. Entonces ellos tienen que conseguir un hospedador al cual pegarse para chuparle la sangre. Entonces una vez que él lo logra, él va a llenar su intestino lleno de sangre y por eso pues tiene estas cavidades tan grandes, intestino tan, estos ciego gástrico que ocupan casi todo el organismo. Esto lo vamos a estudiar más adelante la semana que viene. Para terminar la clase de hoy, les voy a enseñar algo que se descubrió aquí en las Galápagos en los años 70. Me quedan 20 minutos. En los años 70, usando este submarino, el Alvin de Woods Hole, aunque eran los colegas del Scripps, otro instituto oceanográfico que tiene la Universidad de California, donde yo estudié, que está en San Diego, en California, ellos estaban usando este submarino. Este submarino, a diferencia de los submarinos normales, puede bajar a grandes profundidades. De hecho, en la fosa de las Galápagos tenemos 2.600 metros. Por cada 10 metros hay una atmósfera. Sí, que la atmósfera a nivel del mar es el peso que ocupa toda la capa de aire desde aquí hasta la estratosfera. Pero luego por cada 10 metros de agua sube una atmósfera más. Entonces tenemos 2.600 metros, son 260 atmósferas. Esas profundidades los submarinos normales no pueden bajar porque se convertirían como si agarráramos una lata de cerveza y la aplastáramos con la mano. Pero el Alvin está hecho de una manera que logra resistir esas enormes presiones. Vemos que la parte delantera tiene unos brazos. Aquí en la imagen central podemos ver el brazo un poco mejor. Déjame ver si logro ampliar esta imagen. A ver si me deja. Bueno, se ven un poquito mejor los brazos, ¿no? ¿Lo pueden ver? Con buena voluntad. Ven el brazo mecánico, ¿no? Aunque el animal puede, uno puede, él lleva un depósito de botellas donde con el brazo hay que aprender a manejar esto, ¿no? Pues imagínate, tú tienes que agarrar la botella, destaparla, colocar el bicho que vas a colocar dentro de la botella y luego volver a tapar y ponerla en su sitio. Y todo esto desde adentro, porque obviamente la presión es bestial, pero dentro está una atmósfera, con la gente adentro, ¿no? Los investigadores. Vean la ventanita, que es una ventana muy chiquita, para justamente, porque tiene que ser un vidrio especial para resistir esas enormes presiones, ¿no? Entonces, bueno, con este submarino descubrieron esto. Vemos que hay una fumarola, una chimenea, de la cual surge como si fuera humo, que no es humo. Esto no es más que agua caliente saliendo de un tubo, y lo que vemos aquí negro son los sedimentos que estaban disueltos en el agua porque viene a alta temperatura, pero a 2.600 metros la temperatura es muy baja. Suele estar alrededor de entre 4 y 8 grados centígrados, mientras que ella viene de 400 grados. O sea, a 400 grados yo logro disolver el material del suelo, pero cuando me llega a 8 grados, ese agua no es capaz de sostener la material en suspensión, en solución, y precipita como este humo negro, que son partículas. Ahora, junto con esas partículas van gases, como metano, ácido sulfídrico, hidrógeno, que va a ser usado por las bacterias, las arqueas, que van a transformar esto en materia orgánica. Eso se llama quimiosíntesis. Entonces tenemos unas comunidades bien abundantes que no dependen de la luz.
dependen de estos productos de alta energía, como son el ácido sulfúrico, que es muy venenoso, pero logran vivir en estas condiciones. Aquí vemos este caracol con estas placas en el pie, placas de sulfuro de hierro. Lo que vemos acá rojo son mantíferos, originalmente eran anélidos, pero ahora están colocados en un filón aparte que se llama pogonóforo. Vamos a ver, aquí vemos los gusanos que pueden tener 2 metros de largo. Ellos forman este tubo blanco, que puede ser calcáreo o no, o puede ser de quitina y proteína. La quitina es un polisacárido. A la derecha vemos una almeja, parece un mejillón, y luego vemos unos cangrejos galateídos, que parecen unas langostitas, están asociadas con los cangrejos ermitaños. Aquí vemos una foto mucho más bonita, esta la tomé de Wikipedia, y esto está en las Galápagos, ¿no? Estamos en Ecuador. Aquí vemos unas anémonas junto con los bestemantíferos. Entonces, los bestemantíferos, vemos acá el esquema, tenemos los tentáculos, ven el tentáculo acá rojo y una estructura blanquecina que parece un tubo. Entonces, estos tentáculos van a ser el sitio donde están alojadas las bacterias, junto que le proveen el alimento al bestemantífero, al pogonóforo. Luego tenemos el vestimento, que es el tubo formado por el animal, y abajo el opistosoma, que no es más que el cuerpo posterior. Aquí a la derecha vemos el animal sacado del tubo, vemos que el animal es flaquito, que tiene unos cinturones de setas, lo cual los asocia con los poliquetos. O sea, seguramente este grupo derivó evolutivamente de un poliqueto. Vemos que entonces tiene una epidermis en el cuerpo transversal, tiene un vaso dorsal, vaso sanguíneo dorsal, un vaso sanguíneo ventral, una luz, no tiene intestino, sino que tiene un trofosoma y tiene un seno sanguíneo igualito que vimos en los anélidos, en los poliquetos. Tiene un músculo longitudinal y que le permite retraerse continuamente. No veo un músculo circular, pero es posible que lo tenga. Vamos aquí, vemos un esquema longitudinal, vemos el tentáculo, el obturáculo, que es esa estructura blanca que veíamos, el cerebro alrededor de lo que hubiera sido un esófago, porque no tiene esófago, sino que tiene el trofosoma. Entonces tiene el penacho tentacular, la región vestimental, el tronco y el opistosoma. El opistosoma se descubrió recientemente, porque cuando jalaban al animal con los brazos del Alvin, pues el animal venía, pero dejaba el opistosoma pegado en el tubo. Eventualmente tuvieron suficientes tubos para llevarlos a la superficie y verificar que realmente tenía un cuerpo segmentado en la parte posterior. Bueno, jóvenes, esto es todo lo que les tenía para hoy. Si tienen alguna pregunta, de todas maneras, este tema lo vamos a terminar de ver con los oligoquetos y los iridios después del examen de la semana que viene. ¿Qué les pareció la clase? Es interesante sobre la parte o sea, me pareció interesante la parte de la última, de la foto de las anémonas y los gusanos en las Galápagos. Sí, esos animales no se habían descubierto hasta el año 70. Curiosamente, hay unas imágenes que no les mostré, es la parte geológica. No, voy a cerrar esta imagen para poder ver la que me interesa. Ahora cerré todo, qué tonto.
que pasa es que el tema de quimiosíntesis forma parte de biología molecular, que es una materia de biología. En biología pesquera no se ve esa materia, pero las imágenes son... Dígalo ahora. Acabo de cerrar. Sí, sí. Bueno, jóvenes, entonces tengo que dejar porque ya van a cerrar la facultad y estoy transmitiendo desde la facultad. Así que nos vemos la semana que viene el examen. El examen, pues obviamente es el miércoles a esta hora, ¿no? Así que cualquier cosa se comunican por WhatsApp o por correo o me llaman directamente. Bien, hasta la semana que viene entonces. Listo, yo lo, gracias.